Hermanos y amigos, una vez más con la palabra de nuestro Dios para poder disfrutar y regocijarnos con lo que el Señor nos quiere hablar hoy día domingo en esta mañana. Damos gracias a Él por la manera como nos reunimos. Gracias a Dios que domingo a domingo fielmente estamos trayéndole el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Hacemos siempre nuestra confesión de fe. Con su Biblia en alto diga: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya. Hoy día tratamos el tema fluyendo el poder de Dios en nosotros. Fluyendo el poder de Dios en nosotros. Y busquemos en el libro de Santiago, Nuevo Testamento, Santiago capítulo 5, verso 15. Santiago capítulo 5, versículo 15. Y la palabra de Dios dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Este texto bíblico nos da a nosotros a entender que hay oración de fe y oración que no es de fe, porque dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Se refiere a la sanidad física. Y además dice: y el Señor lo levantará. No indica que esté a punto de morir, sino que una vez curado por el poder de nuestro Dios, el enfermo se pondrá en pie y comenzará a caminar. Y dice: y serán perdonados sus pecados. Esto indica que la enfermedad tuviera relación con el pecado, y que las oraciones de los ancianos podían obrar sanidad espiritual también. Diga: hay oraciones que no son de fe. Hay oraciones que no son de fe. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. La palabra de Dios dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, la tentación del Señor Jesucristo nos revela a nosotros numerosos paralelos entre Jesús y el Israel del Antiguo Testamento. Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 8, afirma que el Señor llevó a Israel al desierto para ser probado 40 años. Asimismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, las tres tentaciones que Jesús llegó a tener se equiparan a las pruebas que Israel experimentó en el desierto. Y todos los pasajes que Jesús citó en respuesta a las tentaciones fueron tomados del mensaje que Dios dio a los israelitas en aquella ocasión. Por eso Deuteronomio, entre los capítulos del 6 al 8, Israel no pasó la prueba, pero Jesús sí.
y de esta manera cumplió toda justicia. Diga toda justicia. Y fue habilitado para crear un nuevo Israel espiritual. Varias características de Mateo conforman la intención de Jesús de reunir un nuevo pueblo para Dios. La Biblia dice que escogió 12 discípulos y se corresponde con las 12 tribus de Israel. Un esfuerzo consciente para identificar a sus seguidores como el nuevo Israel. Jesús tuvo hambre, lo cual demuestra entonces que era tan humano como divino, y eso pasó así. Ahora, cuando el Señor Jesucristo era tentado, el Señor respondía: escrito está, escrito está. Y el Señor decía lo que estaba escrito. Y si Satanás venía nuevamente a tentarle, el Señor le respondía: escrito está, escrito está. Y decía el Señor lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Esto nos da a nosotros a entender que el Señor tenía conocimiento de lo que estaba escrito. Y lo interesante es de que el Señor sabía la respuesta de memoria. El estudio de la palabra. Él llegó a estudiar y aprendió el Antiguo Testamento y así derrotó al enemigo diciéndole: escrito está. Y hablaba lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras. El Señor sabía también orar. En esos tiempos, las personas que creen muchas veces que orar es pronunciar cualquier palabra, así también es en estos tiempos, decir cualquier cosa, no, que le venga a la mente, no es así. Debemos de orar, sí, pero que estas oraciones lleguen a traer, ¿qué cosa? Resultados. Número 1, debemos orar correctamente. Debemos de orar correctamente. Escrito está. Por su llaga fuimos nosotros curados. Escrito está: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Escrito está: yo y mi casa serviremos a Jehová. Escrito está: sea exaltado Jehová, que ama la prosperidad de sus hijos. Ahora uno se pregunta: ¿y cómo funciona esto? Primer libro a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Primer libro a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es aquel que no tiene el Espíritu de Dios. Entonces no puede recibir, no puede aceptar las cosas que son del Espíritu de Dios. No es capaz de conocer el Evangelio que procede del Espíritu de Dios, porque lo considera ¿qué? Locura. El Espíritu convence de pecado y nos revela la verdad. La fe no es razonable, porque pertenece al Espíritu, y hay cosas que usted y su servidor tenemos que discernir espiritualmente. Veamos lo que dice Romanos capítulo 12, 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, os ruego la orden de presentación: primero la doctrina y luego el deber. Nuestro culto entraña el ofrecimiento de nuestro cuerpo en sacrificio vivo, lo que significa
una total dedicación de la persona para que su vida honre a nuestro Dios. Los creyentes en Cristo deben de ser diferentes del resto de la sociedad. Debemos experimentar una transformación progresiva. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. La mente cambia mediante la oración, la lectura de la palabra de Dios, la reflexión de la palabra del Señor, la adoración, la meditación de sus obras, a medida que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Dios nos ordena que debemos de renovar nuestro pensar y alinearnos con la palabra del Señor, de tal forma que el hombre espiritual sea entonces el que gobierne. Diga, yo soy un espíritu. Ahora dígale a la persona que está a la par suya, usted es un espíritu. Número 2, mente consciente y mente subconsciente. Mente consciente y mente subconsciente. En tu mente, usted tiene una parte que razona, que es consciente, pero también tiene una parte que es, ¿qué cosa? Es subconsciente. Mira, asimismo usted es un espíritu que tiene emociones. El Espíritu del Señor dio esas emociones para que disfrutemos. También usted tiene libre albedrío. Hay un poder en el Espíritu que puede cambiar toda su vida. Ahora, este poder está en la vida de los cristianos, hombres y mujeres que han aceptado a Cristo como el Señor de su vida, y los que no han nacido de nuevo están muertos en delitos y pecados. Cuando usted ora y usa la palabra de Dios y dice, escrito está, está usando la voluntad de adentro del espíritu, de adentro del hombre interior, está diciendo, escrito está, conscientemente. Y en un momento dado, por ejemplo, cae algo pesado sobre una persona y usted está consciente que no puede levantar tanto peso, pero en el subconsciente usted sabe que no puede levantar semejante peso y salvar a aquella persona, y usted va en su socorro. ¿Y de dónde sacó tanta fuerza? Del subconsciente. ¿Por qué? El subconsciente habló ¿a quién? A sus 5 sentidos y le dijo, una emergencia y hay que sacar fuerza de donde no se tenga. ¿Y qué pasó? Sacaste esa fuerza. Ahora, tú eres un espíritu y tienes más poder para cambiar el consciente y el subconsciente. Cuando el cristiano o cristiana aprendemos a vivir desde el espíritu, no le vamos a tener miedo al diablo, ni a las circunstancias, ni a nadie. Amén. Porque nuestro espíritu tomará el control y la fuerza del espíritu. Y eso sucederá. Controlará, ¿qué cosa? Nuestra naturaleza. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy fácil. A la oración, escrito está. Por la llaga de Cristo yo fui sanado. Escrito está, por la llaga de Cristo fui sanado. Muchas veces lo que hay en la mente de mucha gente es miedo, es derrota, es duda, es fracaso, pobreza. Mira lo que dice el Salmo 35, 27. Salmo 35, 27. Salmos 35, 27. Dice así la palabra de Dios. Canten y alégrese los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mira lo que dice, y digan siempre,
Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Cuando usted lo está diciendo con tu espíritu, estás obligando a tu consciente y subconsciente que se pongan en línea con la palabra de Dios. Tú estás obligando con tu libre albedrío que se alineen con la palabra de Dios. Ahora, usted está haciendo, ¿ve? Entonces, el Espíritu, cuando usted dice, escrito está en la palabra, eso es lo que sucede. Por ejemplo, artritis. ¿Qué cosa es la artritis? Es una inflamación de uno o más coyunturas. Muchas veces la ruptura del cartílago, que normalmente protege las coyunturas. Ahora, sin la cantidad usual del cartílago, los huesos se friccionan, causan dolor muchas veces por el exceso de peso en la rodilla, porque estás cargando un peso adicional. O hay hinchazón, inflexibilidad en las caderas, en las rodillas o los pies. Entonces, esta puede desarrollarse en cualquier coyuntura y del cuerpo, incluyendo que las manos, los brazos, el cuello y la espalda. Entonces, alguien está conscientemente en el consultorio y el doctor le dice al paciente que tiene artritis, y el paciente está consciente que tiene artritis, y el doctor le dice al paciente que tiene que vivir el resto de su vida con esa artritis. Su consciente le dice a aquella persona que tiene que vivir con aquel inquilino toda su vida. Ahora, ¿qué hace el subconsciente? El subconsciente le da orden a todo el cuerpo. Hoy comunicamos artritis. Mira, le da una orden a todo el cuerpo. Corazón, sangre, cuerpo. No podemos soltar el artritis, porque el día que lo soltamos, se muere. ¿Por qué dijeron al cuerpo que tenía que vivir con artritis toda la vida? La mente es un campo de batalla. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Ahora, el consciente sabe que tiene artritis y el subconsciente sabe que tiene toda la vida que pasar con artritis. Ahora, se arregla todo esto. Aquí viene el espíritu. Y el espíritu le dice al consciente, escrito está, por la llaga de Cristo fuimos curados. Escrito está, por la llaga de Cristo fuimos curados. En el nombre del Señor Jesucristo, echo fuera el espíritu de artritis. En el nombre de Jesús, ordeno que toda hinchazón sane y el dolor desaparezca, se evapore en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús ordeno que el cartílago se restaure y que la coyuntura funcione normalmente. Escrito está, por la llaga de Cristo fuimos curados. Y se dice, y se lo dice, y se le llega a repetir. Entonces la sangre comienza a circular. Y sus tendones y sus huesos se alinean a la palabra de Dios. Por la llaga de Cristo yo fui sanado. Por la llaga de Cristo yo fui sanado. Luego dice, estoy sano, estoy sano, estoy sano. Por la palabra de Dios. Ha estado confesando, escrito está, escrito está, escrito está. Diga, yo soy sano. Una vez más, yo soy sano. Diga, yo soy próspero. Yo soy próspero. Yo soy saludable. Yo soy saludable. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunas personas pueden decir, pero yo no siento. No es cuestión de que usted sienta o no sienta. El asunto es decirlo. Amén. Vamos a pensar. Una persona que tenga presión sanguínea elevada, por ejemplo. Escrito está, por la llaga de Cristo fuimos curados. Por la llaga de Cristo fuimos curados. Padre Celestial,
En el nombre de Jesús, que todo el sistema cardiovascular sean sanados. En el nombre de Jesús, que los vasos sanguíneos sean abiertos y que funcionen normalmente con elasticidad apropiada, con el fluir de la sangre adecuado. En el nombre de Jesús, ordeno que la presión sanguínea vuelva a la normalidad y se mantenga así. En el nombre de Jesucristo ordeno que todos los órganos, que todos los tejidos dañados por la presión sanguínea anómala sean sanados y que funcionen normalmente. En el nombre de Jesús, coloco todo estrés, coloco toda ansiedad, coloco toda opresión, preocupación ante el altar de nuestro Dios. Escrito está, por la llaga de Cristo fuimos curados, por la llaga de Cristo fuimos curados. Amén. Efesios, capítulo 2, verso 1. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. La palabra del Señor dice así, Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ve? Cristo, nuestro Señor, te dio vida en el Espíritu cuando estabas muerto en delitos y pecados. Aquí muerto quiere decir separado de Dios. Cuando el diablo, por ejemplo, engañó a Eva y Adán cayó, ¿qué pasó con el hombre? Pecó. Hubo una separación, separado de Dios. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, el Señor, el Verbo, la palabra que se encarnó, mira, punto número 3, Cristo, el Verbo, la palabra. Cristo, el Verbo, la palabra. Romanos, capítulo 10, verso 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Dice la palabra de Dios así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La confesión con la boca y la fe en el corazón se refiere a la respuesta exterior e interior del creyente. Su convicción íntima debe expresarse en lo exterior. Cuando confiesa que Jesús es el Señor, afirma la divinidad de Cristo, su exaltación y el hecho de que Él mismo, el creyente, le pertenece. Entonces tú, hermano o hermana, no puedes estar triste. Tú estás en victoria. Tú puedes, tú puedes. Diga, tú puedes. Una vez más, tú puedes. Diga, estoy en victoria, estoy en victoria. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Enfermedad fuera de mí, fuera de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Pobreza fuera, en el nombre de Jesús. Ahora, si la palabra de Dios no está viviendo dentro de tu persona, nada va a cambiar. Daniel, por ejemplo, oraba 3 veces al día. Daniel declaraba la palabra 3 veces al día. Los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, tenían tanta fe. Dios lo libró del horno de fuego por la fe que tenían, que le dijeron al rey Nabucodonosor: nuestro Dios nos librará, nuestro Dios nos librará. Busquemos Daniel capítulo 3, 14 al 25. Daniel capítulo 3, 14 al 25. Dice así la palabra de Dios. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado?
Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que aquel os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, no librará, no librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro de fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Muy bien, el horno se construyó en una pequeña colina, con aberturas en la parte superior, en los costados. Por eso estos 3 hombres cayeron dentro del horno. Por la abertura, el rey pudo ver a 4 hombres dentro. El rey entonces vio en el horno un cuarto ser, cuyo aspecto era semejante, dice, al Hijo de los dioses. Tal vez, pues, fue un ángel, o incluso la aparición del Hijo de Dios preencarnado. Cuando ahora estos 3 jóvenes estaban diciendo: mi Dios nos librará, mi Dios nos librará, mi Dios nos librará. Así sucede cuando clamamos al Señor con fe y confianza. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, hermano, hermana, yo le recomiendo: declare la palabra. Diga: sano por la llaga de Cristo. Por la llaga de Cristo fuimos curados. Yo estoy libre. Yo soy fuerte. Yo soy generoso. Yo estoy en victoria. Estamos en victoria. Amén. Bendecidos, prosperados y victoriosos. Nos vemos el próximo domingo. Bendecidos y bendecidas.